En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que nos siguen a través del canal Santa Alianza de Religiosas, y también a todos nuestros hermanos del canal Maranata. Comenzando este año 2025, como hemos hecho en años anteriores, vamos a poner a disposición de ambos canales aquellas temáticas que sean aptas para compartir, importantes para que sean compartidas en ambos canales. Por eso presentamos este primer tema en el día de hoy. Un escándalo canónico, el primero del año 2025, y seguramente no será el último, que se ha suscitado al nombrar Bergoglio a Sor Simona Brambilla, que era secretaria en el Dicasterio para la Vida Consagrada, ahora la ha nombrado como prefecta directamente, si es ella encabeza ese dicasterio. Y ante ello, el sacerdote suizo Martin Grichting ha acusado a Bergoglio, Santo Padre Francisco, de violar el derecho canónico, en una cuestión muy delicada, porque todos los puestos que implican jurisdicción están ligados al orden sagrado. Es lo que aduce este buen sacerdote del Novus Ordo, un doctor en derecho canónico. Pero, claro, nos encontramos acá con esto que en realidad es como un detalle frente a todo lo que ha venido sucediendo a partir del Vaticano II expresamente, que es cuando se introduce la herejía en lo que aparece como magisterio, entre comillas, de la Iglesia Católica, entre comillas, ¿no? Porque sabemos muy bien, deben saber muy bien, que los puestos de mando en la estructura que aparece como católica han sido todos tomados a partir de la muerte del Papa Pío XII, con la intervención de la masonería eclesiástica que nombra a Juan XXIII como el medio apto para poder hacer cardenal a Montini, que lo tenía prohibido, se había prohibido eso, y luego abrirle el paso al papado a Montini, que era el elegido por la masonería. Así que esto es lo que venimos nosotros padeciendo desde esa época, octubre de 1958. En estos canales, Santa Alianza Religiosas, Maranata, que ha sido el primero que salió a la luz, lo venimos denunciando desde el principio, haciendo mención expresa de la obra del padre Luigi Villa, a través de la revista Chiesa Viva, que ha sido nombrado por el Papa Pío XII al frente del Santo Oficio como investigador y como encargado con una misión papal de denunciar la infiltración de la masonería eclesiástica. Así que todo lo que venimos diciendo en ambos canales es absolutamente verdad, documentada ampliamente. Y esto es lo que parece que no se acaba de entender, porque está muy bien que doctores en Novus Ordo, como este sacerdote del Novus Ordo, siempre hago la salvedad, ¿no? Cuando hablamos de padres sacerdotes del Novus Ordo. Novus Ordo tiene su sacerdocio, que no es el católico, no tiene que ver con el sacerdocio católico, lamentablemente. Pero digo, está muy bien que hagan estas salvedades y tengan un atisbo de reacción, pero en realidad debieron haber reaccionado mucho antes por cosas mucho más graves. Porque esto que estamos viviendo, queridos hermanos, es nada más que la frutilla del postre. Porque acá se ha cambiado la doctrina, se ha cambiado la iglesia, han creado un constructo, ¿cómo se dice? Un constructo
que no es la Iglesia Católica y que está siendo dirigida, ese constructo está siendo dirigido por personas que no pertenecen a la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo es posible que nadie haya reaccionado como convenía cuando en el catecismo de la Iglesia Católica, lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, redactado por Ratzinger, supervisado por Ratzinger, luego Benedicto XVI, se introduce otro concepto de iglesia, diferente, contrario a lo que el Señor quiso para su iglesia verdadera, la Iglesia Católica, y como fue sostenido siempre, desde los apóstoles, luego los padres, doctores de la iglesia, y ha pasado los catecismos verdaderos de la iglesia. Y eso es lo que quiero yo hoy recordar. Este tema lo hemos tratado en otros videos, voy a dejar el link a esos videos, porque es muy importante que lo vean, que lo estudien, que comparen los textos. Entonces no podemos estar mirando detalles de lo que es el derecho canónico, como si existiera el derecho canónico. No, no existe porque no existe la Iglesia Católica en esa estructura, es otra cosa. Fíjense ustedes cómo, ¿qué es la iglesia? El concepto de iglesia está dado vuelta, está disuelto. ¿Qué es la iglesia? Yo me voy a referir acá solamente a lo que tenemos en el Catecismo de Trento pero van a ver lo mismo en el Catecismo de San Pío X y en los buenos catecismos que se inspiran en estos. Pero recoge acá todo lo que los padres de la iglesia han sostenido desde nuestro Señor Jesucristo, nada menos. Así que miremos bien. Voy a recordar este texto y ustedes después pueden ir a los videos cuyo link les dejo para tener todo el panorama completo. Dice el Catecismo de Trento en el capítulo 10, que habla de la Iglesia, en 9º artículo. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. En el número 9, de este capítulo 10, de apartado 9, van ustedes a encontrar lo siguiente. Pregunta, ¿quiénes no pertenecen a la Santa Iglesia Católica? ¿Quiénes no pertenecen? ¿Quiénes no están en el gremio de la Iglesia militante? Y habla de 3 clases de hombres que no pertenecen a la Iglesia. 3. Ante todo, dice, en primer lugar, los infieles, es decir, paganos, los cultos, diríamos hoy, no cristianos, infieles. En segundo lugar, los herejes y cismáticos, porque se han apartado de la Iglesia Católica. En doctrina, herejía, y en cisma, la comunión, el reconocimiento de la autoridad verdadera. Y en último término, los excomulgados. Estos 3, entonces, clases de hombres que no pertenecen a la iglesia, no están formando parte de la iglesia, los infieles, los herejes y cismáticos y los excomulgados. Eso lo van a encontrar entonces en el número 9. Y fíjense ustedes que dice en el número 26 de este mismo capítulo, que están privados de todos los bienes espirituales de la iglesia los que totalmente están separados de ella, o sea, los herejes y los cismáticos. Los excomulgados también, estos 3. Fíjense ustedes, están fuera, no perciben ningún fruto espiritual de la iglesia. Y esto es importantísimo porque corta de plano la herejía espantosa
de von Balthasar y Adrienne von Speyer acerca de la superiglesia de Cristo, que estaría formada justamente por todos estos, que no pertenecen a la iglesia. Ah, no, pero no están, comunión imperfecta. No, no, no. Solamente pertenecen a la iglesia los que guardan la fe y viven en caridad dentro del cuerpo místico de Cristo, y los que pierden la caridad por algún pecado mortal, pero todavía pertenecen a la iglesia porque no han perdido la fe, no han pecado contra la fe. Ahora, si pecan contra la fe, se apartan al menos de un dogma, ¿ah? Pierden este estar dentro de la iglesia. Porque el que no acepta, al menos, o el que no acepta un solo dogma, ha perdido la fe sobrenatural. Y se excluye del cuerpo místico de Cristo. Lo mismo los cismáticos, que se apartan de la obediencia al verdadero pastor, ¿no? Y los excomulgados, al menos hasta que recapaciten y pidan perdón y se reincorporen a la iglesia. Qué terrible esto, ¿no? Qué terrible. Pero así queda clarísimo entonces quiénes no pertenecen a la iglesia. Ahora fíjense lo que fue introducido a partir del Vaticano II en sus documentos y que ha pasado al texto del catecismo de la Iglesia Católica. Voy a leer el número 837 de ese texto. Repito que fue dirigido por Ratzinger y luego Benedicto XVI. Dice, 837. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Y dice en esta parte, bien, no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, la caridad, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo más, no con el corazón, es decir, aquellos que pecan mortalmente. En el número 838, atención a lo que va a decir. Recuerden, habíamos leído recién en Trento, y lo mismo van a encontrar en San Pío X, que están excluidos de la Iglesia Católica, de formar parte del cuerpo místico de Cristo, están excluidos los infieles, los herejes, los cismáticos, los excomulgados. Ahora dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Está hablando de los herejes y de los cismáticos. Es decir, es lo contrario de lo que el Señor enseñó, de lo que los apóstoles enseñaron y de lo que fue sostenido siempre en la iglesia y que ha pasado los catecismos de Trento y de San Pío X. O sea, estos que no conservan la fe en su integridad, se han apartado de al menos un dogma. Se han apartado. No profesan la fe en su integridad o no conservan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro, cismáticos. Resulta que la iglesia se siente unida. ¿Qué unión hay? No hay ninguna unión. No hay unión, porque están afuera, están separados, se han separado del cuerpo místico de Cristo. Y fíjense en el número 839, los no cristianos, los paganos, los no cristianos. Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Habla
del pueblo judío, en primer lugar, lo pone acá, y habla en el número 840 también, perdón, en el número 841 habla de los musulmanes, que habría también cierta unión con ellos, y también en el número 842 de las religiones no cristianas, ¿no? Directamente todos los otros cultos, también habría alguna cierta unión, ¿no? Cuya testimonio de bondad, de signos de salvación, muy bien, todos tienen lugar y todos participarían de, eh, como dice en el número 843, preparación al Evangelio, un don, todas maravillas, claro, pero los pone como formando parte. Hay cierta unión con la iglesia, cuando no es así, ¿no? El cuerpo místico de Cristo está formado por aquellos que guardan la fe íntegra y se esfuerzan en vivir por la caridad. Viven en gracia de Dios. Y aquellos que lamentablemente cometen pecado mortal se excluyen momentáneamente de la vida de la iglesia, pero como no han pecado contra la fe, guardan la fe, en algún momento pueden volver a ser miembros vivos de la iglesia. Así que fíjense ustedes, esto es muy grave porque es, como les digo, la entronización oficial de la herejía de von Balthasar, la superiglesia de von Balthasar, donde tienen lugar todos. En realidad todos forman parte, todo está maravilloso, y por eso ya han ido dando pasos en esta tesitura hasta llegar a Bergoglio, en cual directamente habla de hacer acuerdos estratégicos. No es necesario ninguna conversión de nada, de reconocimiento de nada, de la iglesia, de las autoridades. Bueno, ellas ahora están tomadas, ¿no es cierto? Pero si fuera verdad, tampoco no sería necesario. ¿Por qué? Porque hay que hacer acuerdos estratégicos nada más. ¿Eh? Ponerse de acuerdo en dar de comer a los chicos, en darles la salud, en educación, en fin, todas esas cosas que las que Bergoglio habla incansablemente. Acuerdos, no hace falta ninguna conversión de nada, cambio de vida, no, Dios te ama como eres. Y así debes quedar. Dios nos libre y nos guarde. Bueno, esto es lo que había que haber puesto el grito en el cielo cuando se introdujo esto y se dio esta postura como base para toda la revolución litúrgica, porque estas cosas son las que han inspirado el cambio en toda la liturgia, en los sacramentos de la iglesia, y sobre todo el primero de ellos, el que fue tocado en primer lugar, el orden sagrado, y sobre todo la consagración de obispos para hacerla aceptable y utilizable también por los anglicanos y todas las ramas protestantes. Se ha protestantizado la estructura de lo que aparece como Iglesia Católica, que ya no lo es, no lo es, hace rato que no lo es. Por eso da realmente pena, cansancio, que estén todavía dando vueltas y como chapoteando en la superficie del problema. Se vienen a preocupar por el derecho canónico, cuando acá lo que se ha vaciado es la fe, que es la base de todo. Han reaccionado por el derecho canónico y no por el derecho divino, que impide que un hereje tenga autoridad en la iglesia. Cualquiera que toca algo de la fe pierde su jurisdicción. Ese es el derecho divino. Y resulta que lo han dejado pasar para preservar supuestamente cierta estructura, cierto orden, el derecho canónico, ¿ah? Porque no sea cosa que les afecte a ellos como su integridad de sacerdotes, no sea cosa, ¿no? Entonces, lo que les molesta acá es que se toque el orden sagrado en este aspecto, y no se preocuparon por ver la raíz de todo esto, que era el cambio de fe, el cambio de
iglesia ha sido suplantada por otra cosa, la iglesia católica, y el orden sagrado ha sido manipulado y vaciado de su sentido católico. Entonces, ¿qué importancia tiene que esté Sor Simona? No hay ninguna importancia, porque no es la iglesia católica, es otra entidad, es una entidad. ¿Y qué importancia tiene que esté ahora también la otra religiosa, no recuerdo el nombre, acá como prefecta, no, como vicegobernadora del Estado Vaticano? ¿Ah? ¿Qué importancia tiene? Ninguna, ninguna, porque esto que son nada, son detalles, detalles que han surgido de este desastre, de este horror que han hecho. Una blasfemia contra el Espíritu Santo, pensar que actúa y que derrama sus dones y su santidad así fuera, y no atrae a la verdadera iglesia, a la fe verdadera. Es una barbaridad, una blasfemia, es una tomada de pelo. Porque todos tenemos experiencia, queridos hermanos, de la verdadera acción del Espíritu Santo cuando nos señala errores y nos impulsa a la verdad y al recto camino, nos atrae a la verdad plena. ¿Y cuántos casos de conversiones ha habido de personas que estaban en otros cultos, en otros credos, en otros sistemas religiosos, en los que el Señor, en su buena, porque tienen buena voluntad, el Señor les da la gracia de reconocer cuál es la verdad y recurren a nuestro Señor Jesucristo, salen del error, piden el bautismo. Es así como mueve el Espíritu Santo. No los deja donde están. Nunca nos deja donde estábamos. Nunca. Entonces, bueno, ojalá Dios quiera que este padre, Gristin, y otros tantos que se han escandalizado porque hay una monja prefecta. Ay, por favor, eso es lo que les molesta, que haya una monja prefecta. No les molesta la fe. No, la fe no, pueden poner cualquier cosa, la superiglesia de Bombaltasar, no hay problema. Pero que haya una monja prefecta, se cae el mundo. No, pero qué vergüenza. Qué vergüenza. Eso es fariseísmo. Fariseísmo. Bueno, ahí está. ¿Por qué estamos así como estamos? Porque se han enfermado de fariseísmo. Han mirado, se han enamorado de una estructura en sí misma y no importaba el contenido. No, el asunto era la estructura y el asunto es la propia dignidad sacerdotal. ¿Ah? Y todo lo demás se cae. No. Ese es el castigo. Por eso estamos como estamos. ¿Ah? Por eso. Porque está el Señor tratando de remover, aunque sea así, con monjas prefectas, remover el fariseísmo, esa enfermedad mortal del fariseísmo que ha destruido la fe y hace que nadie la defienda porque preservan su propia investidura. Qué vergüenza, qué vergüenza. Roguemos, queridos hermanos, para que venga pronto el Señor, porque Bergoglio no se va a detener con esto. No. Va a seguir poniendo monjas, claro, y la verdad, en el fondo me gusta, porque a ver si reaccionan estos que se escandalizan del derecho canónico, que les ponga todas monjas, sí, me encanta. Monjas al cabeza, sí, claro. Puede haber si se levanta alguien que reaccione y vea que el problema no es el derecho canónico, sino la fe. La fe. Dios mío, roguemos que venga pronto el Señor y, bueno, y que los verdaderos sacerdotes, los pobres sacerdotes rectos que han pedido, han recibido su ordenación recta, pobrecitos que no se nos enfermen, porque de verdad todo esto cansa y enferma, los enferma. Roguemos para que venga el Señor y que nos dé a todos todavía sabiduría y resistencia para enfrentar estos embates que, como les digo, son detalles, en realidad son detalles. Y estos que reaccionan, como este doctor de derecho canónico y otros que andan dando vuelta por ahí, por favor, vayan a la raíz, a lo que se debió haber rechazado de plano.
y qué es lo que ha producido, lo que está produciendo este caos insoportable. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.